¿En algún momento te sentiste incómodo, discriminado? De hecho, me pasó antes de haber venido a estudiar. Me pasó en la ceremonia de graduación. Wow. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Hoy con una charla más de estas de lo que yo llamo vivir afuera, mirar para adentro. Charlas de inmigrante a inmigrante, donde compartimos historias, tips y experiencias. Antes de arrancar, si tenés alguna pregunta que te gustaría o alguien que conoces que te gustaría que entreviste, déjamelo saber en los comentarios. Primero, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. De nada, Gustavo. Muchas gracias por tenerme acá. La primera pregunta que siempre hago es más o menos la misma, que es ¿por qué te fuiste de Perú o qué fue lo que te llevó a irte? Yo siempre tuve, por un lado, mi padre repitiéndome que yo no me tenía que quedar en Perú, tenía que buscar otros horizontes si quería progresar. Por el otro lado, bueno, yo estudié en Perú en un colegio peruano-alemán. Yo hubo un intercambio en Alemania. Oh, Y en el mira. momento que yo hago el intercambio de Alemania con 16 años, yo regreso con una mentalidad de yo no me quedo en el Perú. Yo Wow. busco la forma de salir para afuera, estabilizarme en algún lado. Y entonces, en esa idea, en ese momento, la idea era ir para Alemania por lo que me había gustado, por el hecho que ya manejaba un poquito el idioma. Sin embargo, a la hora que doy el examen, el Sprachdiplom en el colegio, no llego a pasar la valla que me permitía de repente tener yo un ingreso directo a las universidades en Alemania. Ok. Eso, más que la condición económica de mis padres en su momento, no era la mejor. Se podía hacer el esfuerzo, pero también estaba después la siguiente duda, que era cómo mandamos a Jorge a los 16 años tan lejos sin absolutamente ninguna seguridad de cómo le va a ir allá. Porque obviamente, mientras que me estaba de intercambio, estaba el colegio de por medio. Estaban los profesores siempre supervisando. Claro. Entonces, la idea de Jorge migrar, o bueno, estar, como se llama, allá en intercambio era muy distinto que Jorge salir, querer buscar migrar, ¿no? Yo logro encontrar un programa de doble grado de la Universidad San Ignacio de Loyola, que es donde realicé mis estudios, que tenía un programa, un Community College acá en los Estados Unidos, que fue justamente con nuestra universidad donde yo ahora me encuentro trabajando, University of Central Florida, Ujú. en mi Oh, pregrado, donde yo en ese momento dije, bueno, yo quiero venir a estudiar acá. Y mi plan en ese momento era, bueno, voy a Estados Unidos, hago mis estudios, pero yo siempre igual miraba a Europa por el hecho que, por el lado de mi padre, tenía acceso a la ciudadanía italiana. Esa es la forma como llego. Estando aquí, me doy cuenta que el plan loco de, bueno, vámonos primero a Estados Unidos, estar 9 meses allá y luego querer dar el salto a Europa, era simplemente demasiado en temas no solamente de dinero, sino más que nada en temas de salud mental. mm, Porque si bien es cierto, yo de repente llego acá a un momento de, bueno, todavía salí a divertirme bastante, justo empaté bastante con un grupo de universitarios que estaban en UCF de intercambio. Igual me costó estar lejos de mi familia en todos los sentidos. Y nada, es así como entonces lo que se convirtió un doctorado perdón, una maestría de un año se terminó convirtiendo en un doctorado que duró 7 años. ¿Dónde estás exactamente y hace cuánto tiempo? ¿Estás en Orlando, me dijiste? Estoy en Orlando, Florida. ¿Y llegaste a Estados Unidos? Llegué de agosto del 2017. Me dijiste que trabajás ¿estudiás, trabajás, haces las dos cosas o trabajás solamente ahora? En este momento, bueno, sí, ya terminé los estudios, estoy solamente trabajando ahora ya a tiempo completo con la universidad. Ok. Con los 7 años anteriores estaba estudiando y también estaba a la par trabajando como teaching assistant Ujú. y poco a poco me empezaron a asignar los cursos, ya como estudiante doctoral, tú puedes ya estar dictando Mm, cursos de pregrado y esa fue en verdad la forma como financié mis estudios y como me he claro. estado manteniendo acá todos Qué estos bueno. años en el estatus de estudiante. Antes de seguir con alguna de las preguntas que tenía, en Ajá. base a lo que me dijiste, te quiero preguntar un par de cosas. Una, dijiste que en Alemania fue como el momento así de que te Sí, iluminó algo, digo, yo quiero irme a vivir a otro lado. sí, sí. Em, ¿A qué lugar de Alemania fuiste y cuánto tiempo estuviste? Estuve viviendo con una familia católica en lo que es la parte oriental de Alemania, la parte que fue en su momento manejada, controlada pues por la Unión Soviética. Ujú. La gran mayoría de personas que conocí allá en Alemania eran
ateas, eran musulmanes, eran de un background totalmente distinto y me dio una perspectiva, bueno, de repente no en todo tenemos la razón los cristianos católicos. Y fue simplemente un poco el tema de entender cómo vivía la gente. Yo haber crecido en Lima, que es una metrópoli de hoy por hoy 11, 12 millones de habitantes, a pasar a estar en una ciudad que es de repente más pequeña, puedes entender un poco cómo son nuestras perspectivas de vida. Recuerdo bastante que algo que me llamó bastante la atención era la tranquilidad que había en una ciudad suburbana, que no era de tanto movimiento, de tanto correteo, con tanto tráfico, ni con tantos problemas de repente de crimen que habían en Perú en ese momento, bueno, que lo siguen habiendo. Eso fue lo que me gustó, la calidad de vida que tenían las personas allá en Alemania. Lo que te atrajo de Alemania, ¿sentís que se refleja en lo que encontraste en Estados Unidos? ¿Lo que tenías en la cabeza en su momento, sentís que lo lograste al ir a Estados Unidos? Sí y no, Ok. porque si bien es cierto, la realidad de Orlando no es una ciudad muy grande, es ciudad, pero no es una ciudad grande. Bueno, acá no existe el transporte público. Acá si no tienes auto, no eres nadie. Ok. Esa es una triste realidad de toda la Florida y muchos territorios del sur de Estados Unidos. El tema de lo que es la vida acá es muchísimo más rápido de lo que es en Alemania. Por lo menos lo que me tocó vivir, que es lo que sí encontré de repente un poco el desarrollo que había en Alemania. Lo llegué a encontrar acá, ¿no? Esto en cuanto a infraestructura, y para que no, las expectativas laborales también, por supuesto, creo que diría son hasta más altas aquí en Estados Unidos que lo que son en Alemania. Oh, ok. ¿Qué te parece que es lo más lindo de vivir afuera? El intercambio cultural, bueno, dependiendo de dónde vayas, ¿no? Pero yo creo que el intercambio cultural es algo que siempre va a ser enriquecedor. O sea, yo acá en Estados Unidos he tenido las chances de conocer a personas de absolutamente todo el mundo. He compartido, bueno, por el mismo hecho que he trabajado, bueno, trabajo como profesor, he tenido alumnos de muchísimas nacionalidades, de lugares que nunca me imaginaba que iba a conocer alguna vez una persona de Omán, por ejemplo, personas de Nigeria o de Angola, al igual que pues haber conocido tantos colombianos, argentinos, nicaragüenses, costarricenses. El vivir afuera te da de repente a eso, ¿no? Te da el hecho de explorar la gran cantidad de personas que se encuentran de repente en un estatus muy similar al tuyo y que simplemente están buscando de repente otras oportunidades en la vida. Te pregunté sobre qué es lo más lindo de vivir afuera. ¿Cuál es la parte más difícil de vivir lejos? Bueno, si estás solo, extrañar a la familia, Ok. definitivamente, ¿no? Que bueno, yo en ese tema no me puedo quejar porque tengo familiares acá en Florida, no familia inmediata, pero igual, y que me adoptaron desde el primer día que llegué y les agradezco infinitamente a mi tía Katia y a mi tío Néstor, pero igual, no es que ellos están conmigo 24/7. Claro. Es distinto pasar de haber vivido en la misma casa en Lima, con mis abuelos, con mi mamá, visitando a mi papá, a pues estar yo completamente solo. Y bueno, siempre recuerdo que uno de los momentos que más me chocó es la primera vez que me fui de fiesta acá. Dije, ¿qué es esto? No le tengo que avisar a nadie. O tengo que llamar a avisar que voy a salir. Vas entendiendo que, bueno, de repente esa cama nunca se va a atender sola. Adaptarse a donde te encuentres, ¿no? Porque el adaptarse a uno, donde uno esté, ¿no? Porque estés donde estés y por más de que la Florida haya muchas personas latinas, siempre vas a tener igual un choque cultural y un momento en el que uno si busca quedarse, si busca poder salir y disfrutar y todo, bueno, te tienes que adaptar. Creo que puede pasar en cualquier lugar del mundo, pero en particular en Estados Unidos te quiero preguntar, más allá de la cantidad de latinos y demás que hay en la Florida, ¿en algún momento te sentiste incómodo, discriminado o algo? ¿Te ha pasado algo heavy, por así decirlo, o para nada y siempre estuviste bien recibido?
De hecho, me pasó antes de haber venido a estudiar. Me pasó en la ceremonia de graduación, Wow. la primera, porque nosotros pasamos al final de la ceremonia con una mención especial del presidente de la universidad. Y yo pasé con una bandera de Perú. Ok. Y hubo un momento donde, bueno, a la hora que esto creo que nunca lo había comentado, pero recuerdo que el momento que salí del stage y todo, hubo una persona del estadio que me pasó la voz y me dijo, ¿no podías mostrar una bandera americana? Wow. Como sabes, la intención original y que sigue adelante del canal es un poco generar un espacio en común donde aquellos que nos fuimos alguna vez y aquellos que de repente están pensando en irse, nos podamos encontrar y compartir consejos, experiencias, historias, demás. Em, Habiendo vivido lo que has vivido, ¿se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está pensando en irse o en Uy, sí. particular a alguien que esté pensando en irse a Estados Unidos? Sí, bueno, tener un plan que sea lo suficientemente robusto para entender que la idea que tienes no necesariamente se va a ejecutar tal cual la quieres. Estar preparado financieramente, migrar no es barato, entender bien cuáles son las reglas y cómo va a funcionar tu proceso de migración. Las cosas van a ser dinámicas, ¿no? Una vez alguien me dijo, la vida no es una correlación, en su momento no lo entendí y años después, mirando para atrás en retrospectiva, sí, efectivamente esta persona tenía razón. No, no hay nunca un plan lineal, ¿no? O sea, yo planeé venir acá inicialmente por la maestría. Ujú. Después, oh, bueno, el plan del doctorado van a ser 2 años más, terminaron siendo 7. ¿Ya? Y tener alguna persona en quien apoyarse. Me hablaste de varias cosas que me hacen pensar en esta pregunta que es, Sí. ¿qué te enseñó vivir afuera? Uf, un montón. Bueno, algo que hasta ahora lo estoy aprendiendo, ¿no? Y es que la responsabilidad de bueno, primero tienes que ser tú, segundo tú, tercero tú. Cuidarse uno mismo es lo principal, porque si no, por más de que tú quieras ayudar a quien quieras, si tú no estás en la posición de poder ayudar, Ujú, no lo vas a poder hacer. Y tú para poder ayudar a otros tienes que primero poder ayudarte a ti mismo. ujú. Y es algo que lo sigo aprendiendo. Si pudieras volver atrás, pero con todo lo que ya aprendiste, ¿cambiarías algo? ¿Hubieras hecho algo diferente? Sí, bastante. Me hubiese gustado haber tenido un poco más de preparación para saber cómo iba a ser la vida acá Ajá. en Estados Unidos con respecto a cómo funcionan ciertas cosas. Y me hubiese cuidado muchísimo más de lo que no me cuidé en lo que es el tema alimentivo. Ok. Alimentario. Cuando me hablas de las cosas en Estados Unidos, ¿que hubo cosas que te sorprendieron así? ¿O que te imaginabas que iban a ser de una forma y Me terminaron siendo imaginé que iban, sí, me mm, imaginé que de repente el tema de lo que es la movilidad iba a ser distinto. Al inicio sí fue chocante porque yo no tenía auto. mm, Después, bueno, yo no tuve tanto entendimiento de cuánto costaban las cosas aquí desde el inicio. Es algo que también me fue costando. Y bueno, han habido episodios de inflación bastante altos en los últimos años en Estados Unidos. mm, Y entonces, eso ahí tal vez es algo que me hubiese gustado haber entendido un poco más, para haber venido más preparado en cuanto a cuánto dinero cargaba y no haber estado dependiendo tanto de repente de mi familia ujú. en uno que otro momento. Durante estos años que llevas fuera, ¿has podido ir de vuelta a Perú a Sí, visitar y sí, eso? sí, bueno, sí, aunque bueno, la última vez que fui fue a fines del 2021, pero cada vez que voy, bueno, es más cambios que veo Eso en te iba a Lima y no preguntar. cambios, bueno, mi familia, gracias a Dios, están bastante bien, Ujú. pero cada vez que voy a Lima es más desordenado, más delincuencia. Ah, bueno, el otro es que me paro enfermando cada vez que voy para Perú. Es que yo no, ajá, yo no sé qué alergia, Guau. a qué cosa era alérgico en Perú, que a la hora que salí de allá me desintoxiqué, pero cada vez que voy, a los 5 días de nuevo ya empecé a estornudar y ya estoy por lo menos pasando un día en cama porque simplemente no puedo con Guau. las alergias que me manejo por allá. Pero en verdad, o sea, pasan 10 días estando en Lima y ya, o sea, si no fuese por la familia ya quisiese regresar porque ya me dejo de encontrar en cómo funciona la ciudad. Ujú. Te pregunto algo, te lo pregunté, pero te lo pregunto un Sí, poco de otra forma a ver qué surge. Creo que cuando uno emigra y se va a otro lugar, todo lo que está alrededor de uno empieza a cambiar, cambian las costumbres, los hábitos, la comida, los lugares, la gente que nos rodea, todo. Pero creo que uno también empieza a cambiar.
¿Sentís que has cambiado? ¿Cómo te cambió el vivir en otro país? De cierta manera u otra siento que me he vuelto un poquito más frío. ¿Frío? Sí, Ok. o sea, en ese sentido sí siento que que me americanicé un poquito. ¿Te lo han dicho en cuando volvés Eh, de visita a Perú? ¿Te lo han dicho eso o no? no, pero es algo que Volvés me tipo empiezo a dar cuenta de repente, porque ujú, cuando paso a estar en un ambiente, o inclusive cuando voy a visitar a mis tíos acá, el ambiente, o sea, la forma como se demuestra el calor familiar es distinto, ¿no? No es un poco más, no es tan cálido, no tienes ese estilo de familia latina de, o alguien viene de visita, todo el mundo sale de la sala, todo el mundo sale de los cuartos. ajá. No, eso de ahí sí siento que es algo que sí he perdido. Volviendo atrás en el tiempo, ¿te llevo al momento que decidiste irte o que estás a punto de partir y que, no sé, me imagino yo, uno está lleno de preguntas, emociones que se cruzan, miedo, excitación, duda? Contame un poco cómo te sentías antes de irte. Fue un momento de la vida bien particular porque, bueno, mi mamá se acaba de casar, yo me tocaba migrar, fue la boda de mi madre, entonces, y bueno, fueron las últimas semanas donde también yo podía estar allá con mi familia en Perú antes de venir para Mm, acá. Entonces era un tema de bastantes alegrías y bastantes momentos de, bueno, de un poco de melancolía porque ya me estaba yendo. Yo recuerdo que tenía pasaje de ida, pero no tenía pasaje de vuelta. Y sí, bueno, el momento en el aeropuerto sí fue un poco, fue un poco sensible. Me acuerdo también de haberme despedido de una schnauzer que tuvimos. Eso de ahí tal vez fue la despedida más dura porque, mm. o sea, yo no, bueno, no sabía cuándo iba a ser la siguiente vez que los iba a volver a ver. Bueno, al año siguiente que regresé, inclusive mi perrita no me reconoció y Guau. se quedó fría, o sea, salió a ladrar como cualquier otro todo schnauzer, a ver quién es la persona que está visitando. Y de lo que estaba ladrando, pasó a tener un momento de asombro, que se quedó fría y que pensamos, pucha, que le dio un paro cardíaco. Porque fueron como que Guau. 5 segundos donde salió y dijo, ¿regresaste? ¿Qué pasó contigo? ¿No te habías ido? Claro. Y regresando a cuando partí, yo me acuerdo que ese viaje en avión fue, bueno, también muchas cosas que tenía en la mente de cómo hacer, cuándo regresaré, cuándo vendré de regreso, cuánto tiempo llegará a pasar, porque bueno, no pasó mucho tiempo. Lo cierto es que el momento que empecé a Estados Unidos y tuve a uno de mis tíos recibiéndome en el aeropuerto, bueno, ese momento de estrés que tenía en el avión, pues desapareció y el excitement de haber venido ya tomó por completo control de todas las emociones y ese momento, bueno, no tuve ningún rato de tristeza, hasta que ya estaba de nuevo por fin en mi cuarto, en mi dorm de la universidad. Sí, no muchas cosas que hacer y ahí recién de nuevo es cuando te pones a pensar en la familia. Mm, qué interesante. Y lo de tu perro no lo puedo creer. Sí, no, eso Impresionante. fue impresionante, sí. El otro día le comentaba a alguien que en algún punto a veces la mayoría de las preguntas las voy variando de acuerdo a la Ajá, vida de la persona y lo que me van diciendo, pero algunas se repiten y esa es increíble cómo ante la misma pregunta en muchos casos la respuesta se va para un lado totalmente distinto de acuerdo a la vida y la personalidad y el lugar que le tocó a cada uno. Pero algo que se repite de lo que me comentabas, me lo comentó en la última entrevista que hice con un chico de Ecuador también, tener un ancla, ¿no? Un punto en común o sí, alguien, un tío, un familiar, alguien conocido en ese lugar hace una diferencia es una diferencia enorme. bastante Digo, si alguien está enorme. pensando en irse, no, obviamente uno no lo puede decidir tener, es algo que o tenés o no O tenés, lo tienes o no lo tienes, sí, pero pero por lo menos creo que ayuda bastante para definir a dónde te vas, ¿no? al menos hasta que uno se acostumbra, Hasta que pero uno se es acostumbre, como sí, un puente de alguna sí. manera. Bueno, última pregunta, la primera y la última pregunta siempre las repito un poco como Sí. homenaje a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la última pregunta es, en tus palabras y de acuerdo a lo que vos sentís por dentro, ¿qué es para vos ser un inmigrante? Que es un inmigrante, es una persona que tiene ganas de explorar lugares que son ajenos a uno para buscar una mejor situación una mejor situación de vida, siendo esta en cuanto a calidad de vida, en cuanto a progreso, en cuanto a
comodidad Ujú. o lo que sea que estás buscando, pero efectivamente no lo tienes en tu país, no lo tienes de donde eres y por más de que tengas otras cosas que valen muchísimo, porque bueno, o sea, mi familia no lo voy a cambiar nunca por nada, tienes ganas de buscar algo, ¿no? Para mí eso es más que nada un migrante, ¿no? Alguien que está dispuesto a cambiar de repente todas las comodidades que tiene y todas las cosas que a uno lo rodean, lo positivo y lo negativo, para buscar alguna mejora. Mm. Te agrego una subpregunta de eso, rompiendo las reglas, mis propias reglas. ¿Es fácil, es difícil ser un inmigrante? ¿Cómo sentís que es? No es fácil, no es fácil porque tienes muchas cosas ajenas hacia ti que no conoces, dependiendo, o sea, tienes reglas que seguir. Muchas veces de repente tú no estás muy bien enterado de cómo son las reglas y bueno, de repente los planes que tenías se terminan cayendo por eso. Ujú, O tienes que poder adaptarte a la cultura, al destino donde vas, ujú. sin olvidarte de quién eres y cuáles son tus raíces. Y muchas veces te toca vivirlo solo, ¿no? Por lo menos al inicio. Mm. Esto, no es para nada fácil. Bueno, espero que hablar un poco de eso sí haya sido más o menos fácil. Sí, Te agradezco mucho de nuevo la charla y el no, tiempo. estaba encantado. Gracias, Jorge, una vez más. Y a vos del otro lado ya lo sabés. Suscríbete al canal para poder seguir en contacto y mirando más charlas como esta. Y compartí el video, así el algoritmo de YouTube se da cuenta de que te gustó y lo puedes seguir distribuyendo por el mundo. Te agradezco mucho y nos vemos en el próximo.